Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria. Reciban el saludo del profesor César. Me complace saludar a Lucía y Miguel, que nos acompañan en el programa. Antes de empezar, Miguel y Lucía, ¿qué nos pueden comentar el día de hoy con respecto a la vacunación? Profesor César, yo pienso que todos los peruanos tienen la gran responsabilidad de recibir la vacuna contra la COVID-19, porque las vacunas protegen y reducen los efectos del contagio. Esa es la actitud. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. En esta experiencia de aprendizaje, tenemos como reto proponer acciones para la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural, que serán plasmadas en un periódico mural. Este programa se denomina Empleamos estrategias para determinar el volumen de las macetas para las plantas oriundas del Perú. Hoy aprenderemos a combinar y adaptar estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes al determinar el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas del Perú, empleando unidades convencionales. Profesor, ¿qué haremos para lograr el propósito de aprendizaje? Primero, a partir de las relaciones que se han establecido entre las características y los atributos medibles de las macetas. Segundo, emplearemos estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes para hallar el área de las macetas y el volumen de tierra que necesitará cada una, empleando unidades convencionales. En el programa anterior de matemática, hemos desarrollado una situación problemática. Miguel, ¿nos ayudas a recordar? La situación se refiere a la elaboración de 328 macetas para las plantas oriundas y para ello se utilizarán botellas de plástico de 3 litros. Las macetas se ubicarán en un espacio de 100 metros cuadrados del terreno que mide 5.400 metros cuadrados. Lucía y Miguel, hemos utilizado la estrategia heurística del parafraseo para explicar con sus propias palabras la situación problemática que estamos desarrollando. ¿Qué nos piden determinar en la situación? Profesor, una de las preguntas que María se ha planteado es: ¿qué formas, qué características y qué medidas debe tener el diseño de las macetas para las plantas oriundas? Lucía, ¿qué procesos se han realizado para llegar a la respuesta? Profesor, hemos realizado lo siguiente. Se ha identificado que las formas geométricas de la maceta son cilíndricas y cónicas. Luego, se ha realizado la medición de los elementos de las formas geométricas. Se han representado gráficamente las macetas con círculo, rectángulo y región trapecial. Profesor, asimismo, se han establecido relaciones entre las características y las medidas de las macetas. Luego, se han representado con cuerpos de revolución, el cilindro y el cono.
Muy bien. Lucía y Miguel, hemos utilizado la estrategia heurística de la lista sistemática para mencionar de manera ordenada los procesos realizados. En este programa se buscará dar respuesta a las siguientes preguntas de María. ¿Cuál es el volumen de tierra que se necesita para cada una de las macetas? ¿Qué volumen de tierra se necesita para las 328 macetas? Profesor, en mi texto escolar de tercer grado de secundaria, en la página 152, se menciona el área y el volumen de un cilindro. Lucía, por favor, lee esa parte de tu libro para que todos podamos escucharte. De acuerdo, profesor. Dice así: el desarrollo de la superficie de un cilindro es un rectángulo y dos círculos iguales. El área lateral es igual a 2 por pi por radio por la generatriz. El área total es igual al área lateral, más 2 veces el área de la base. Volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Miguel, con la información que nos acaba de dar Lucía, ¿cómo podemos determinar el volumen de la maceta de forma cilíndrica? Está fácil, profesor. Primero, determinamos el área de la base y con ello calcularemos el volumen del cilindro, pero necesitamos las medidas del radio, la altura y la generatriz de la maceta cilíndrica. Lucía, ¿recuerdas cuánto miden el radio, la altura y la generatriz de la maceta de forma cilíndrica? Sí, profesor. Lo tengo anotado en mi cuaderno. El radio mide 6,21 centímetros. La altura mide 15 centímetros. La generatriz mide 15 centímetros. Miguel, ya tenemos las medidas. Ahora, calculemos el volumen de la maceta cilíndrica. De acuerdo, profesor. La base del cilindro es un círculo. Y, como todos sabemos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Calculando el área de la base es pi, que toma valor de 3,14 por el radio que mide 6,21 centímetros al cuadrado. Como resultado, el área de la base es de 121,09 centímetros al cuadrado. Muy bien, Miguel. Profesor, tengo una curiosidad. Si el área de la base es 121,09 centímetros al cuadrado, ¿cuánto será el área total de la maceta? Interesante tu pregunta, Miguel. Ya conocemos la medida del área de la base del cilindro. ¿Cómo determinamos la medida del área total, Lucía? Profesor César, el área total es igual al área lateral, más 2 veces el área de la base. Necesitamos calcular el área lateral, pero tengo una duda. En mi texto dice que la superficie lateral del cilindro es un rectángulo y el área de un rectángulo se calcula base por altura. Lo que no entiendo es por qué el área lateral es igual a 2 pi por radio por generatriz. ¿No debería ser base por altura? A ver, analicemos. Lucía, has dicho que la superficie lateral del cilindro se presenta por un rectángulo y que su área es base por altura. Si observamos la maceta cilíndrica, nos daremos cuenta de que la base del rectángulo es igual a la longitud de la circunferencia. Ah, ya me di cuenta, profesor. Y la longitud de la circunferencia es 2 por pi por radio. Entonces, la base del rectángulo también será 2 por pi por radio. Claro, Lucía. Y la altura del rectángulo es la generatriz, que se representa con la letra G minúscula. Entonces,
el área del rectángulo será la base, que es 2pi por radio por altura, que es la generatriz. En consecuencia, el área lateral es igual a 2 por pi por radio por generatriz. Entonces, calculando, el área lateral es igual a 2 por 3,14 por 6,21 centímetros por 15 centímetros. Para ello, utilizaré mi calculadora. El área lateral es igual a 584,98 centímetros al cuadrado. Con las medidas del área lateral y el área de la base de la maceta cilíndrica, ¿podemos calcular el área total, Lucía? Sí, profesor. El área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, el área total será igual a 584,98 centímetros al cuadrado más 2 por 121,09 centímetros al cuadrado. Resolviendo, área total resulta 827,16 centímetros al cuadrado. Para determinar el área total, se han empleado procedimientos de cálculo. Continuamos. El volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Hemos determinado que el área de la base es 121,09 centímetros al cuadrado, por la altura, que es 15 centímetros. Efectuando, el volumen del cilindro es 1816,35 centímetros cúbicos. Profesor, si el volumen de la maceta cilíndrica es 1816,35 centímetros cúbicos, entonces, ¿cuántos kilogramos de tierra se necesitará para una maceta? Buena pregunta, Miguel. Debemos tener en cuenta que 1 centímetro cúbico equivale a 1 gramo. Para determinar a cuántos gramos equivalen 1816,35 centímetros cúbicos, vamos a utilizar la regla de 3 simple. 1816,35 centímetros cúbicos se multiplica por 1 gramo entre 1 centímetro cúbico y resulta 1816,35 gramos, lo cual equivale a 1,816 kilogramos, que redondeando es 1,8 kilogramos. En consecuencia, una maceta cilíndrica necesita 1,8 kilogramos de tierra. ¡Qué interesante! Ahora nos faltaría calcular el volumen de la maceta, que tiene forma compuesta. Tienes razón, Lucía. A ver, pensemos todos. ¿Cómo podemos calcular el volumen de esta maceta? Sugiero que calculemos por separado el área del cilindro y luego la del cono. Yo calculo el volumen del cilindro. Muy bien, Miguel. Para ello, vamos a pedirle a Lucía que nos ayude a recordar las medidas de los elementos de la maceta de forma compuesta. De acuerdo, profesor. El radio mide 6,21 centímetros, la altura mide 10 centímetros y la generatriz mide 10 centímetros. Para determinar el volumen del cilindro, necesitamos saber el área de la base, que es igual a pi, que es 3,14 por el radio, que es 6,21 centímetros al cuadrado, lo que da como resultado 121,09 centímetros al cuadrado. Entonces, el área de la base es igual a 584,98 centímetros al cuadrado. El volumen del cilindro será el área de la base por su altura. El área de la base es 121,09 centímetros al cuadrado y la altura es 10 centímetros, lo que da como resultado 1210,91 centímetros cúbicos. Bien, Miguel.
¿Cuál será el volumen del tronco de cono, Lucía? Para calcular el volumen del tronco de cono, restamos el volumen del cono grande menos el volumen del cono menor. ¡Excelente, Lucía! Entonces, el volumen del tronco de cono se determina de la siguiente manera. Pi por la altura sobre 3, que multiplica al radio mayor al cuadrado, más radio menor al cuadrado, más radio mayor por radio menor. Miguel, ¿recuerdas cuánto miden los elementos del tronco de cono? Sí, los elementos del tronco de cono miden la altura 7,8 centímetros, la generatriz 10 centímetros, el radio mayor 6,21 centímetros, el radio menor 1,25 centímetros. Muy bien. Entonces, el volumen del tronco de cono es igual a pi, que es 3,14, por la altura 7,8 centímetros sobre 3, que multiplica el radio mayor 6,21 centímetros al cuadrado, más el radio menor 1,25 centímetros al cuadrado, más radio mayor 6,21 centímetros por radio menor 1,25 centímetros. Todos en casa cojan su calculadora y calculen por partes. 3,14 por 7,8 entre 3. Resulta 8,164 centímetros. Ahora la otra parte. 6,21 al cuadrado más 1,25 al cuadrado más 6,21 por 1,25 igual 47,889 centímetros cuadrados. Finalmente multiplicamos 8,164 centímetros por 47,889 centímetros cuadrados. Es igual a 390,97 centímetros cúbicos. El volumen del tronco de cono es 390,97 centímetros cúbicos. Profesor, el volumen total es la suma del volumen del cilindro, que es 1210,91 centímetros cúbicos, más el volumen del tronco de cono, que es 390,97 centímetros cúbicos, lo que da como resultado 1601,88 centímetros cúbicos. En consecuencia, el volumen de la maceta de forma compuesta es 1601,88 centímetros cúbicos. Si el volumen es 1601,88 centímetros cúbicos, entonces la cantidad de tierra será 1,601 kilogramos, que se redondean a 1,6 kilogramos. De las 328 macetas, 164 serán de forma cilíndrica y 164 tendrán forma compuesta, porque de una botella se elaborarán 2 macetas. Entonces la cantidad de tierra para las macetas de forma cilíndrica será 164 por 1,8 es igual a 295,2 kilogramos. La cantidad de tierra para las macetas de forma compuesta será 164 por 1,6 kilogramos es igual a 262,4 kilogramos. Claro, Lucía. La cantidad de tierra para las 328 macetas será 295,2 kilogramos más 262,4 kilogramos. Eso es igual a 557,6 kilogramos. ¡Excelente! La cantidad de tierra que se necesita es
Maceta cilíndrica, 1,8 kilogramos. Maceta de forma compuesta, 1,6 kilogramos. La cantidad total de tierra será 557,6 kilogramos. En el próximo programa de matemática, seguiremos empleando estrategias heurísticas, recursos y procedimientos para determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas. Lucía, coméntanos, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a emplear estrategias heurísticas como el parafraseo, la lista sistemática, el planteo de ecuaciones, así como recursos gráficos y procedimientos más convenientes para determinar el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas. A partir de estos cálculos y desde nuestro rol de defensores del patrimonio natural, promoveremos acciones para la conservación del patrimonio natural en nuestra comunidad. ¿Cómo se puede evidenciar el aprendizaje de hoy? A través del cálculo del área y el volumen de las macetas para las plantas en una hoja de trabajo. Estudiantes de tercer grado de secundaria, desarrollen su ficha de autoaprendizaje Matemática 3, ficha de aprendizaje número 8, numeral 3, literales D y Q, de las páginas 57 a 59. Estudiantes de cuarto de secundaria, desarrollen su ficha de autoaprendizaje Matemática 4, ficha de aprendizaje número 8, numeral 3, literales C y D, de las páginas 57 y 58. En la situación problemática que han planteado anteriormente sobre el riesgo de nuestro patrimonio natural, determinen el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas de su comunidad. Para ello, consideren los siguientes criterios. Combiné y adapté estrategias heurísticas al determinar el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas, empleando unidades convencionales. Empleé recursos y procedimientos más convenientes al determinar el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas, empleando unidades convencionales. Ahora, los invito a reflexionar respecto de su aprendizaje individual a través de las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al resolver la situación problemática? ¿Cómo la superaste? ¿Aprendiste a calcular el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas del Perú? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana te serán útiles los conocimientos que aprendiste? Agradecemos la participación de Lucía y Miguel. ¡Hasta la próxima! Amigas y amigos, Profesoras y profesores, reconocemos el esfuerzo en su rol de mediadores en la educación a distancia. Brinden a sus estudiantes orientaciones para que empleen estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes al determinar el área y el volumen de las macetas para las plantas oriundas de su comunidad y realicen la retroalimentación oportuna en los aspectos débiles que hayan identificado. Madres y padres de familia, valoramos el esfuerzo y la dedicación que ponen en la formación y educación de sus hijas e hijos. Acompáñenlos durante el desarrollo del programa. Luego, sostengan un diálogo reflexivo sobre lo aprendido.
y motívenlos para que determinen el volumen de la maceta que han elaborado. Realicen el seguimiento en el desarrollo de sus tareas y si presentan dificultades, comuníquense con la profesora o profesor para que les brinde la orientación correspondiente. Estudiantes, madres, padres de familia y colegas docentes, gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.